a predicar de la carta a los Corintios. La primera carta, hay dos. Vamos a predicar sobre la carta a los Corintios. Primera de Corintios. Es una carta poderosa por su alto contenido doctrinal. Entonces usted va a ver que todas estas semanas vamos a estar hablando, y tal vez por tiempo, depende cómo el Señor me vaya dirigiendo o las pausas que tengamos que hacer por algunas razones, pero Dios nos va a dirigir, pero vamos a estar más que todo concentrados en esta carta. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trata una variedad de temas y circunstancias que surgieron en la vida de la iglesia en aquella época y que siguen siendo relevantes para nosotros, la iglesia de hoy. Quiero dar un saludo a las personas que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga, como siempre les saludo. Prepare su Biblia, no esté sin su Biblia, para que usted compare lo que estoy diciendo, si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Prepárese, usted va a recibir el poderoso mensaje del Señor. ¿Estamos todos listos? Primero de Corintios, hermanos, nos ayuda a ver cuán amplio es el alcance del Evangelio en su aplicación a nosotros como cristianos, porque nos enseña a abandonar la división, algo que es sumamente importante, la división, la desunión. Por eso el Señor dijo: un reino dividido no puede prevalecer. Usted sabe que el reino de las tinieblas están juntos, están organizados, los demonios, Satanás. Nosotros como la iglesia, eso es algo que hace el diablo, dividir. La división es del diablo totalmente. Cuando nosotros estamos unidos, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras faltas, nos amamos, porque eso es difícil, ¿verdad? Muchas veces amarse los unos a los otros con los defectos y las cosas que suceden. Solamente en Cristo nosotros podemos hacer eso y hacerlo de todo corazón. Entonces esta carta nos enseña, ¿verdad?, a abandonar la división, la desunión como hijos de Dios. Nos instruye también por qué nosotros debemos ser sexualmente puros y nos instruye a relacionarnos pacíficamente los unos a los otros como creyentes. Esta carta también nos enseña sobre la soltería, el matrimonio, el divorcio, la viudez. Nos enseña a vivir vidas en culturas sin aislarnos de la cultura, ¿verdad? Sin aislarnos de ella, pero al mismo tiempo manteniendo nuestros principios bíblicos. También esta carta nos va a enseñar a cómo usar nuestra libertad cristiana para la gloria de Dios y para el bienestar de su pueblo. Nos enseña cómo ordenar nuestras vidas conyugales, a observar la cena del Señor, la adoración pública, y también nos da esperanza para la vida venidera, la vida aquí y la vida venidera. Y por último, nos enseña cómo ofrendar para la gloria de Dios. Todo eso, hermano, estaremos viéndolo en las próximas semanas con la ayuda del Señor. Pero quisiera poner esta palabra en las manos de Dios. Incline su rostro allí donde está. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, sabiendo, Dios mío amado, que no somos nada sin ti. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito, Padre. Y de todo corazón te pido que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres tu semilla y que después, Dios mío, que florezca grandemente y la pongamos en práctica. Te lo pedimos, Señor, en medio de un mundo que vive en tinieblas. Ayúdanos, Dios mío, a obedecerte para hacer luz. Quita toda distracción, todo pensamiento se ha llevado a la obediencia tuya en este momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Para comenzar, hermanos, lo primero que debemos
de observar es que Pablo había fundado esta iglesia en Corintio años antes y la había dejado al cuidado de líderes que pastorearan el pueblo de Dios. Pero Pablo se entera, con el tiempo Pablo se entera de que la iglesia había crecido, pero al mismo tiempo muchos de los hermanos andaban desordenadamente desagradando al Señor, y es por eso que entonces el apóstol Pablo tiene que escribirles esta carta de instrucción y de corrección. Corintio era la capital de Acaya, la región sur de la península griega. Hoy es un pequeño lugar, un pequeño pueblo de escasa relevancia, hermanos, pero en el tiempo del Nuevo Testamento era una ciudad floreciente, próspera y estratégicamente ubicada. Hoy en día, pues, la importancia que tiene es histórica, pero en aquella época tenía una importancia enorme. Pero a pesar, hermanos, de que era próspera, esa ciudad era próspera, era también una ciudad muy idólatra que tenía, era también el nombre muy renombrado de este templo de Afrodita, que era la diosa del amor, el cual albergaba 1000 sacerdotisas. Imagínense eso, 1000 sacerdotisas que eran prostitutas rituales. Ellas cada noche, dice la historia, que ellas bajaban para ofrecerse, ellas se ofrecían a numerosos viajeros que venían a esa ciudad y a los hombres también que estaban en ese lugar. Esta ciudad, hermanos, se destacaba en el mundo pagano por su corrupción moral, al punto que llegó a representar la inmoralidad y el libertinaje más obscenos en aquella época. El nombre de esta ciudad llegó a ser sinónimo de corrupción total. Imagínese usted. ¿Se parece a algo a lo que nosotros estamos viviendo? Era sinónimo de corrupción total. Y allí estaba la iglesia de Dios, en medio de esa sociedad corrupta, de esa sociedad mundana, de esa sociedad pagana. Ahí estaba la iglesia de Dios. El problema más serio que esta iglesia enfrentaba era que muchos de sus miembros, y fíjense que digo miembros, no se separaban del estilo de vida inmoral de la sociedad que los rodeaba. Ellos querían estar con Dios, pero también al mismo tiempo estar con el diablo. Ellos no podían entender, o tal vez no querían entender, el principio bíblico que dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Ellos querían disfrutar de las bendiciones de la nueva vida en Cristo, pero al mismo tiempo se aferraban a la antigua vida, cosa que Pablo rápidamente condenó y les dijo que era imposible para el verdadero Hijo de Dios practicar el pecado y estar a la misma vez con Dios. Y se los dijo en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Les dijo: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, les dijo que la luz no tiene que ver nada con las tinieblas, y ellos habían sido llamados a ser luz. Ellos habían sido llamados por Dios a ser su pueblo santo. Santo significa separado, separado de todas esas prácticas inmorales. Muchos de ellos habían salido de esas prácticas, pero otros no, otros querían ser cristianos, pero vivían vidas dobles. Esa era la condición, hermanos, de la iglesia en ese momento. Y yo pregunto,
¿Estaremos algunos de nosotros viviendo en la misma situación de la iglesia de Corintio? ¿Viviendo vidas dobles? La Biblia nos dice que los ojos del Señor recorren la tierra. Nosotros no podemos vivir vidas dobles. Nosotros debemos vivir lo mismo que vivimos en la iglesia, lo mismo tenemos que vivirlo en donde quiera que vayamos. Somos cartas abiertas al mundo. Yo siempre he dicho que muchas personas tal vez no lean nunca la Biblia, pero sí van a leer tu testimonio. Y por tu testimonio la gente va a venir a los pies de Cristo. Hoy estaremos, como dije, comenzando esta carta y hablaremos de las marcas de un verdadero apóstol. Las marcas de un verdadero apóstol. Acompáñeme ahí en su Biblia, por favor, a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Si trajo su Biblia, si no la trajo, va a estar puesto aquí también en la pantalla. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos notar es que el apóstol Pablo tenía un llamamiento específico. Si tiene ahí su bosquejo, siempre damos un bosquejo, por favor, y usted puede, en el bosquejo puede ir viendo cómo va la predicación. Tenía un llamamiento específico. 1 Corintios capítulo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Fíjese que dice de Jesucristo. Un apóstol es un enviado. Eso es lo que es un apóstol. Eso es lo que significa, tanto en griego como en hebreo, los idiomas originales en que se escribió la palabra de Dios. La palabra apóstol es un verbo y significa que el verbo es acción y significa enviar. Pablo había sido llamado por Dios. Y una de las características que tenía era que el mensaje que él comunicaba era de Dios mismo hablando. Era Dios mismo hablando a través de él. Un ejemplo, hermanos, supremo en el Nuevo Testamento fue el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol de su Padre? Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: por tanto, hermanos santos, ¿a quién se está refiriendo? Hermanos santos, ustedes, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó. ¿Quién lo designó? Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Así que lo que dijo Jesús fue lo que su Padre dijo. Lo que dijo Jesús fue lo que su Padre dijo. Juan capítulo 14 versículos 9 y 10, Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Hermanos, de manera similar, recibir a un apóstol de Cristo era recibirlo a Él. Recibir sus enseñanzas era recibir las enseñanzas de Cristo. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 40, Jesús le dijo a sus discípulos después que se convirtieron, porque después ellos se convirtieron en el apóstol. En ese momento eran discípulos, pero ellos después se convirtieron en apóstoles. Él les dijo: el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El apóstol Pablo era un apóstol verdadero de Cristo. Por eso le dijo a los corintios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12: entre ustedes
se operaron las señales de un verdadero apóstol. Él estaba hablando de él. Con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Así que un apóstol era el representante legal de Cristo y poseía la autoridad y el poder delegados por él. Las señales milagrosas, el haberle aparecido el Señor camino a Damasco, al apóstol Pablo, ser escogido en ese momento por él, son pruebas, hermanos, indubitables de que Pablo era un verdadero apóstol de Cristo. Dios habló por boca de Pablo. Miremos este asunto más a fondo. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero apóstol de Cristo? ¿Cuáles son las marcas de un verdadero apóstol de Cristo? Primera de Corintios 1:1 dice, por la voluntad de Dios. Pablo había sido escogido para ser apóstol por la voluntad de Dios. Y un apóstol de Cristo era designado por Cristo mismo. Hoy en día, hermanos, hay una confusión acerca de este término de apóstol. Permítame explicarle eso. Hay una diferencia en el Nuevo Testamento entre aquellos que fueron apóstoles directos de Cristo y los que fueron apóstoles de las iglesias. Hay una diferencia. Aquellos 12 fueron los apóstoles, incluyendo a Pablo, fueron los apóstoles directos del Señor Jesucristo. Los demás que nosotros vemos, ¿verdad?, en las Escrituras, estoy diciendo en las Escrituras, aparte de ellos, fueron apóstoles enviados de las iglesias. Y le amplío esto un poquito más. Los apóstoles de las iglesias eran representantes legales de las iglesias y solo de manera indirecta y en un grado menor de Cristo. Un ejemplo lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 25, que dice, pero creí necesario, este es el apóstol Pablo, creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de lucha, que también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Enviado como un apóstol. Otro ejemplo lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, fíjese, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Tito y Epafrodito eran apóstoles de las iglesias, pero no directos de Cristo. Como la palabra apóstol se ha malentendido y malinterpretado hoy en día, preferimos nosotros, hermanos, llamarles a esos apóstoles misioneros, que son los enviados por las iglesias a hacer un trabajo del Señor. Por eso nosotros le decimos que son misioneros. Ellos son enviados o a fundar iglesias o a apoyar iglesias. Eso es lo que hacen esos hermanos. Porque un apóstol directo de Cristo debía poseer 3 marcas indispensables. No una, no 2, sino las 3. Primero, debía haber visto a Cristo resucitado. Debía ser testigo de la resurrección, haber visto al Señor resucitado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, está escribiendo el apóstol Juan, lo que hemos oído, está hablando de Cristo, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, tocaron al Señor.
Esto escribimos acerca del verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? Cristo. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. ¿Quién es esa vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dicen, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto de nuevo y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ellos habían visto al Señor resucitado. Un apóstol verdadero de Cristo debía haber visto al Señor resucitado. Segunda marca, un apóstol de Cristo debía ser designado directamente por Él, directamente por el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Fíjense que el Señor los escogió, 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Hechos 10:41 dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos. Fíjense que ellos fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Después que resucitó de los muertos. Fueron testigos y fueron escogidos por Dios de antemano. Lo tercero, hermanos, es que un apóstol verdadero de Cristo ha recibido la capacidad de confirmar su misión mediante señales milagrosas. Hechos capítulo 2, versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. El Señor estaba usando a los apóstoles en ese momento. Hechos 5:12 dice, por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Hermanos, únicamente alguien con cada una de estas características que yo he nombrado podría pretender ser un apóstol de Cristo. No una sola característica era suficiente, no una de tres, no dos de tres, sino que tenía que tener las tres marcas para poder ser un apóstol original de Cristo. Si alguien no posee o no puede presentar estas pruebas, estas tres marcas, entonces no tiene derecho a decir que es un apóstol de Cristo. No lo puede decir. Aunque no existen apóstoles de Cristo hoy en día, sí hay pastores, hermanos, y líderes de ministerio que necesitan el apoyo de hermanos fieles, llenos del Espíritu Santo. No hay apóstoles. Todas esas personas que andan por ahí dicen que son apóstoles, no son apóstoles de Cristo. Lo podemos ver en la palabra. Algunos están confundidos, otros se proclaman, se autoproclaman apóstoles de Cristo, pero eso no es bíblico. No hay apóstoles de Cristo hoy en día. Los apóstoles originales de Cristo ya murieron, se están con el Señor. Ahora lo que existe son pastores, líderes, diáconos, maestros. Eso es lo que existe, pero no apóstoles. Pero sí hay líderes de ministerio que necesitan el apoyo de hermanos y de hermanas fieles, llenos del Espíritu Santo para sacar su obra. Mire, hermano, una de las cosas que yo tengo temor es que Dios
me mande a hacer algo y que el temor a mí me paralice. La flojera, el entretenimiento, cualquier cosa de este mundo que no vale nada, me paralice y yo no lo haga. Porque un día el tiempo es corto. Un día yo me voy a ir de aquí y yo le voy a dar cuentas al Señor por lo que yo hice y por lo que no hice. Es un privilegio servirle al Señor. Y si Dios le llama a algo, usted debe obedecerle. Con miedo o sin miedo, temblando o derechito, usted obedezca a Dios. Porque no es usted, es Dios en usted. Se necesitan compañeros fieles en el ministerio. Los pastores no pueden hacer las cosas solos. Ni ellos tienen todos los dones. Hay algunos que se creen los pastores orquesta, pero los pastores orquesta pronto terminan quemados. Hermano, la obra es de Dios. Y Dios pone pastores, pero también pone maestros, predicadores, pone otros hermanos también que ayuden en la obra. Y no es lo único que se hace enseñar y predicar en la obra del Señor. Hay otras muchas cosas que son tan importantes como predicar y enseñar. Todo es importante. Enseñar a los niños, enseñar a las mujeres. Eso es importante. El sonido, los que limpian la iglesia, cada detalle, hermano, es importante en la obra de Dios. Tiene un valor igual que cualquier cosa que hacen los demás en la iglesia y es necesario. Yo no quiero pararme el día de mañana en la presencia del Señor y el Señor me diga a mí, ¿por qué no hiciste esto? Yo quiero hacer todo el sacrificio, me tarde los 7 días, las horas que sea, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. No me quiero avergonzar cuando esté delante del trono del Señor. No importa el sacrificio que se haga, porque el sacrificio más grande lo hizo Cristo por nosotros. Y si de verdad nosotros lo valoramos, hermanos, nosotros no tendremos excusas para hacer cualquier cosa para Él. No tendremos excusa. Se necesitan compañeros fieles en el ministerio. El apóstol Pablo, hermanos, nombra a Sóstenes como un hermano y compañero fiel de ministerio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 continúa diciendo, y Sóstenes, nuestro hermano. Sóstenes fue, hermanos, secretario de Pablo en el tiempo que Pablo escribió esta carta. Y es importante notar que un hombre como Sóstenes, mire el ejemplo de Sóstenes, estaba tan comprometido con Dios y con su causa que estaba dispuesto hasta dar su vida por Cristo y por su iglesia. Sóstenes había sido líder en la sinagoga de Corintio y en una ocasión, hermano, fue golpeado por su participación en llevar a Pablo ante el tribunal civil en Corintio. Fue golpeado, lo golpearon, porque él estaba apoyando a Pablo. Como Sóstenes, hermanos, hubieron muchos colaboradores con Pablo y hasta que ellos dieron sus vidas para que el mensaje y la obra de Dios se difundiera en todas partes. Usted es tan importante como yo para el Señor, para que nosotros hablemos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros cuenta, no es el pastor el único que tiene que predicar.
El púlpito no es solamente aquí, el púlpito está en otras partes también, donde quiera, en tu trabajo, en el gimnasio, donde quiera que usted está, ahí, ese púlpito imaginario. El Espíritu Santo, usted es cristiano, cristiana, consagrada a Dios, el Espíritu Santo vive en ti y ahí hay fuego. Si usted ora, si usted busca del Señor y usted ayuna, ahí está el poder de Dios. Y usted abra la boca, que el Señor le va a dar palabra. Usted va a testificar. Y aquellos que han sido elegidos para esta salvación tan grande van a venir a los pies de Cristo. De seguro. Acuérdense que nosotros no predicamos para ver si alguien se convierte. Nosotros predicamos porque estamos seguros que el Señor va, en el tiempo de Él, va a traer a los que Él ha escogido. Los va a traer. Porque el llamado del Señor es irresistible. Acuérdese de usted. Usted tal vez era la persona que usted se consideraba el más malo del mundo. No es. Pero cuando el Señor lo tocó o la tocó, usted vino a los pies de Cristo. Se burlaba tal vez de los cristianos, se burlaba de esos evangélicos, esos aleluya. Pero llegó el momento que el Señor lo tocó. Y usted tuvo que venir humillado y dejarlo todo por Él. Porque este es un llamado sublime, este es un llamado hermoso, este es un llamado precioso. Es lo más hermoso que un ser humano puede experimentar. Y si tú estás aquí y te han hablado de Cristo y te hablan y no, eso es una religión, mira. No hay cosa más grande, porque cuando cierres los ojos aquí, te vas a enfrentar a algo que tú no quieres ver. Vida eterna para aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto la fe en Cristo Jesús. Pero condenación eterna, infierno, para aquellos que lo han rechazado. Y usted dirá, pues, pastor, pero yo no he rechazado a Cristo, yo no lo he dicho, pero lo rechazas con tu forma de ser. Lo rechazas porque no quieres venir a la iglesia, no quieres entregarte, no quieres arrepentirte, no quieres reconocerlo como tu Salvador. Y ahí lo estás rechazando. Este es un mensaje de vida o muerte. Vida para aquellos, ya lo dije, que han aceptado a Cristo y viven para Él de todo corazón. Mientras hay vida y esperanza. Pero el día que usted cierre los ojos, se acabó todo, ya no hay esperanza. Si usted puso su fe en Cristo, gloria a Dios. Estaremos en el cielo juntos alabando a Dios por una eternidad. Pero si lo rechazó, si jugó a ser cristiano y la gente creía que usted era cristiana, manchando el nombre del Señor, aténgase a las consecuencias. Porque eso lo dice la palabra. Dios te está dando la oportunidad aquí y ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy. Y necesitamos como iglesia predicar este evangelio poderoso. Cristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y estos hermanos, como Sóstenes, dieron la vida por el Señor. Dentro y fuera de la iglesia siempre hay mucho que hacer. Siempre hay mucho que hacer, hermanos. Dios es el que reparte sus dones. Y estoy seguro, no me cabe duda, de que el Espíritu Santo le ha dado por lo menos un don. Por lo menos uno, si no más. Pero Él reparte sus dones a su iglesia. Y la pregunta es, ¿lo estás poniendo en práctica? ¿Lo has puesto para la gloria de Dios? Qué alegría me dio a mí que los hermanos vinieron aquí y dijeron, en lo que me necesiten, lo que ustedes me necesiten. Y esa es la actitud delante del Señor. Señor, en lo que tú me necesites. ¿Usted sabe qué es lo que destruye la obra de Dios? La envidia, la competencia, el desánimo. Hermanos, eso no puede dominar al pueblo de Dios. Hay que madurar
hay que madurar. Y cuando vengan esos sentimientos, recuerden que no podemos vivir la vida cristiana por sentir. Si usted vive la vida cristiana por sentir, se va a caer pronto. Tiene que vivir por fe y conocer cuáles son los designios de la carne y no dejar que esos designios de la carne te dominen, sino que domine Dios. El Espíritu Santo sea el que domine. ¿Y cómo nosotros doblegamos esta carne a la obediencia de Dios? Oración, ayuno, búsqueda, entrega, estudio de la palabra. Usted está lleno del poder de Dios así. Cualquier situación que se le presente, usted la va a poder enfrentar, porque usted está lleno del poder de Dios. Y muchas cosas difíciles pasan en la casa de Dios. Satanás no desea que usted predique. Satanás no desea que usted enseñe la palabra de Dios. Él apaga a muchos creyentes poniendo esto, la envidia, la competencia. En la casa de Dios no puede haber competencia. Si usted ve a un hermano que Dios lo levanta, enseña o hace cualquier cosa, tiene cualquier don, o una hermana que hace cualquier cosa, alégrese porque es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Tenemos que llegar a esa madurez y apoyar a esa persona, orar por esa persona para que lo haga mejor, porque esa persona está luchando también, tiene lucha. Esto es una lucha espiritual contra huestes de maldad satánica. Efesios capítulo 6, si no lo ha leído, léalo para que usted vea toda la guerra espiritual que tenemos nosotros. Si antes usted no tenía guerra, ahora la tiene. Era espiritual, pero es una guerra de una posición ya ganada si usted está en Cristo. Y si usted vive para Dios, usted la va a ganar. Pero va a haber oposición. Entonces no puede existir la competencia, no puede existir el orgullo, ni el desánimo. Viene el desánimo, hermano, ora por mí. Me está pasando esto. Porque es verdad, en la iglesia nos vemos bien bonitos y qué bueno que nos vemos bien bonitos, pero todos estamos pasando diferentes situaciones. Necesitamos ser humildes, una llamada. Mira, hermano, necesito que ores por mí, me está pasando esto. La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Nos necesitamos, somos una familia y debemos estar juntos, fuertes en un mismo sentir. No se puede perder tiempo. Debemos madurar, debemos crecer y soportarnos los unos a los otros en amor. Enfocarnos, hermanos, no tanto en las cosas que si está pasando, no, tenemos que enfocarnos en las almas perdidas que están dentro y fuera de la iglesia. Y si alguien tiene en contra de alguien algo, reconcíliese, reconcíliense. El Señor nos manda a amarnos los unos a los otros. Si te pasó algo con una persona, rápido ve a hablar con esa persona. Y que eso sea sanado. Debemos armarnos, hermanos, del mismo sentir de Pablo cuando dijo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Qué palabra tan tremenda, eso me impacta a mí. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Usted sabe cuántas personas estuvieron orando por usted antes que usted viniera a Cristo? Muchas. Y soportaron muchas cosas. Y Dios los usó para que usted viniera a los pies de Cristo. Así mismo usted tiene que hacer. Soportar, como hizo el apóstol Pablo, todo por amor de los escogidos. Para que ellos alcancen esta salvación tan grande. Concluyo con esto. Hoy hemos hablado del llamamiento específico del apóstol Pablo, de las marcas de un verdadero apóstol y de la necesidad de hombres y mujeres fieles en la obra de Dios. Pero no quisiera irme sin decir algo más.
Dios usó a Pablo y a Sóstenes y a muchos hermanos, ¿verdad?, a través de la historia. Ahora Dios te quiere usar a ti. Ellos eran responsables por la generación pasada. Nosotros somos responsables por esta generación. Ya la generación pasada se fue. Nosotros estamos viviendo esta generación en esta. Nosotros somos responsables de estas almas. Somos los instrumentos de Dios. Somos los embajadores de Dios. Somos nosotros. Y vamos a dar cuentas a Dios por lo que hagamos y por lo que no hagamos. Concluyo con esta última palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y mire lo que él vio, Jesús. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el sentimiento de nosotros. Sentimos angustia porque vemos tantas almas sin pastor. Vemos tantas almas que están perdidas haciendo tantas cosas. Sentimos esa carga que sintió el Señor. Si no la sentimos, debemos orar para sentirla. Porque ese debe ser el sentir verdadero de un cristiano. Entonces Él dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Tú eres un obrero. Ora para que el Señor levante más obreros y los envíe a su cosecha. Porque hay gente afuera que necesita este evangelio poderoso, que necesita la salvación de su alma. Hogares destruidos, buscando respuesta en cualquier cosa menos en Dios. Y tú y yo tenemos la respuesta. Tenemos la cura a ese cáncer y se llama Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios mío, amado, porque sabemos que tú nos has hablado hoy. Pedimos, Señor, que tú deposites una carga enorme en nuestros corazones por las almas perdidas, por hacer tu voluntad, Dios mío. Gracias porque tú nos aclaras el camino. Fortalécenos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos, Dios mío, a vivir en medio de una sociedad corrupta que no te ama, ser luz en medio de todos ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser confundidos por el enemigo. Ayúdanos, Señor, a entender de corazón que estamos aquí de paso. Y que lo más importante es hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén, amén. Hermanos, vamos a estar puestos de pie para cantar un himno de despedida.